Hey viajero web, ya estás en el Webi. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de React.js. Hoy veremos un tema muy importante. Hoy aprenderás a manejar el state y comprenderás qué es el ciclo de vida de los componentes. Solo haremos una introducción, así que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Bien, ahora abre tu navegador, escribe state Webic y vas a encontrar nuestra página. Aquí vas a encontrar toda la teoría que tenemos en este curso. Bien, comencemos explicando qué es el state. El state en React es un objeto con el que podemos representar el estado actual del componente, y si este estado cambia, el componente también va a cambiar en reacción a la modificación del state. Bien, ¿y para qué utilizamos el state? En esencia utilizamos el estado para hacer cambios sobre nuestro componente, ya que si recuerdas, en el video anterior hicimos algunos cambios en el componente a través de las propiedades, pero cuando intentamos modificarlas desde dentro del componente esto no nos fue posible. Con el state nosotros podemos hacer cambios en el componente desde el interior y estos se van a ver reflejados en la DOM de tu página web. ¿Qué características tiene el state? Primordialmente podemos decir que el estado puede ser un objeto, por lo regular es un JSON o una variable. Podemos utilizarlo para realizar cambios desde dentro de los componentes, y si el estado cambia, los componentes reaccionan a este cambio modificando algo en sí mismos, que por lo regular es algún cambio en la DOM. Bien, existen dos maneras en que podemos implementar el state, y esto depende del tipo de componente que estamos utilizando: componentes funcionales o componentes de clases. Aquí veremos cómo implementar el state en estos dos componentes de una forma muy sencilla. Otro de los temas muy importantes que vamos a revisar en esta clase es el ciclo de vida en los componentes. Este es un tema muy importante debido a que en las aplicaciones necesitarás hacer uso de los llamados métodos de ciclo de vida. Por ejemplo, tenemos estos dos métodos aquí: component.mount y component.will.mount, los cuales nos sirven para lanzar alguna acción, ya sea cuando el componente es montado en la DOM o cuando es desmontado. Para que lo entiendas, lo vamos a hacer en un ejemplo, que es la mejor forma de explicarlo. Existen otros métodos de ciclo de vida que no vamos a tratar en este video, pero si apoyas este video, le das like, lo compartes, y cuando lleguemos a los 100 likes voy a crear un video hablando únicamente del ciclo de vida en los componentes y explicaré cada una de las secciones que componen este tema tan interesante. Por el momento solamente veremos dos, así que depende de ustedes apoyar este video para que hagamos la segunda parte de ciclo de vida. Por el momento vayamos al código para comenzar. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer primero es ponernos en la carpeta de nuestro proyecto y vamos a escribir npm run start para inicializarlo. Voy a acomodar las pantallas y voy a abrir index.js, donde tenemos lo que hicimos en el video anterior. Bien, aquí voy a limpiar un poco el código, ya que no voy a necesitar la gran mayoría de estos componentes que tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar el React DOM. Elimino el intervalo, le cambio el nombre al padre, las propiedades las voy a dejar y voy a eliminar todo esto, y también voy a eliminar de aquí hasta arriba. Voy a dejar solamente los componentes que tenemos hijo 1 y hijo 2 y listo. Ahora sí, vamos a empezar con el manejo del state. Bien, para poder empezar con este tema del state vamos a utilizar nuestro componente de clase y le vamos a agregar algunos elementos extras que van a simular botones para poder manejar el state. Bien, aquí vamos a eliminar esto que no vamos a ocuparlo y vamos a agregar estos controles. Creamos un div y dentro de este div voy a poner dos etiquetas spam con el signo de menos y más, así que vamos a poder aumentar y disminuir la cuenta. Le voy a agregar un class que tenga controles, le voy a agregar a cada uno de estos spam una clase que se llama control. Aquí no se ve muy bien porque falta ponerle el estilo, así que vamos a ponerle el estilo de manera global como lo hemos venido haciendo. Abrimos index CSS y agregamos controles, ingresamos la propiedad displayFlex, justify content space around y align item center. Ahora para cada control le voy a agregar un border como el que tiene los demás componentes y le voy a agregar un padding de 10 px. Listo, ya tienen la forma de un botón que se puede cliquear, pero vamos a agregarle un hover para que el cursor ponga la manita en el cursor. Bien, aquí ya se ve mucho mejor nuestro control y vamos a agregarle nuestra funcionalidad que va a hacer que cambie el state. Para esto nos vamos a regresar
a index.js y lo primero que vamos a hacer es empezar con la declaración de nuestro state. Para en el caso de nuestro componente de clase hay dos maneras. La primera que vamos a ver ahorita es mediante el constructor, pero también lo podemos hacer fuera del constructor. Veamos primero esta primera opción. Declaramos constructor que recibe props y llamamos el super. Y super es importante porque extendemos de component. Si nosotros no pusiéramos este super, nos ejecuta el constructor del elemento padre y por lo tanto nos marcaría un error. Ahora sí declaramos nuestro state. Recuerda que el state puede ser una variable o puede ser un objeto. En este caso va a ser un objeto tipo JSON que va a recibir los mismos datos que tenemos aquí en propiedades. Entonces aquí hemos declarado nuestro state y para poder acceder a él es this.state. El nombre de la variable que queremos modificar. Entonces reemplazamos las propiedades que tenemos aquí y listo, ya se nos ha rendereado sin ningún problema. Ahora, ¿cómo podemos manipularlo? Bien, vamos a ir a cada uno de los span y vamos a agregar un atributo que se llama onClick. Y como te había mencionado antes, dentro de JSX podemos llamar funciones, que en este caso va a ser una función tipo flecha, que cuando le den clic sobre el componente va a aumentar la cuenta. Vamos a imprimir aquí el state para que veamos cómo cambia. Así que vamos a abrir el inspeccionador, nos ponemos en consola, limpiamos y le damos en el signo de menos y vemos que nos está mandando a imprimir el state, pero el componente no tiene ningún problema. Aquí me he equivocado, le tengo que en vez de sumar que sea menos menos para que disminuya en 1. Esto, como ves, no actualiza el componente. Esto se debe a que cuando le damos clic y asignamos directamente la propiedad, el componente no se entera que ha habido un cambio. Para que pueda enterarse necesitamos utilizar this force update, que ahora sí, si le damos en menos, como puedes ver, el state cambia y el componente ahora lo forzamos a actualizarse y entonces cambia a la DOM y nos pone la cuenta que tiene en este momento. Realmente utilizar force update no es recomendable. La forma correcta de hacer esto, déjame comentar aquí. La forma correcta es usar setState. En setState tú puedes modificar varios datos al mismo tiempo. Por ejemplo, abrimos nuestro JSON, le ponemos this.state para no alterar todo y en cuenta this.state.cuenta le restamos 1. Quedamos en menos, ahí la cuenta se va asignando y ya no necesitamos que mandar a llamar force update porque con setState el componente se entera de que ha habido un cambio y actualiza. Ahora quiero que frenarlo para que no tenga números negativos. Vamos a abrir un if, le ponemos si es menor que 0, la cuenta siempre se quede en 0 y si no, que aumente en 1. Actualizamos, borramos y entonces ya el mínimo es 0, ya no nos ponen números negativos y el state va cambiando. Aquí hay otra recomendación que yo te hago. Bien, como puedes ver, dentro de JSX tenemos este if, tenemos el state. Esto es lo mejor, así que vamos a crear un método de clase donde vamos a hacer esta lógica. Aquí quiero mostrarte algo muy importante. Cuando tú pones un método de clase, por ejemplo, es como un tipo función disminuir. Puede recibir propiedades o puede recibir también argumentos de entrada. Aquí lo importante es que vamos a copiar esto que tenemos en el onClick directamente. Déjame arreglar un poco el formato y voy a copiar thisUpdate en vez de esta función de flecha y lo tengo que poner como this.disminuir. ¿Qué pasa si probamos? Nos manda un error porque this está undefined. En un método de clase no hereda el this de la clase. Para que lo pueda heredar necesitamos hacer un bind this. Al hacer este bind this, lo que le indicamos es que le pasamos el contexto de la clase y entonces ya lo reconoce y nos hace el efecto que teníamos. Por ende, nuestro código JSX ya queda más claro. Esto tiene varias ventajas, ya que al separar nuestra lógica de JavaScript fuera de la estructura de JSX, pues queda más legible nuestro código y más ordenado. Pero el bind también, si lo podemos quitar de aquí de JSX y lo podemos hacer en el constructor. Aquí podemos poner declaración de métodos de clase en donde podemos acceder a this.disminuir, el cual va a ser igual a this.disminuir.bind.this. Esto va a tener el mismo efecto y ya no necesitamos hacer directamente en la estructura de JSX. Ahora, existe la segunda declaración que te mencioné, donde podemos sacar el state del constructor. Así que vamos a comentar esto y lo sacamos fuera del constructor y solamente dejamos state. Y como ves, sigue funcionando sin ningún problema. Ahora, vamos a copiar este onClick y lo voy a poner en el segundo span y voy a crear aumentar.
Y aumentar ya no la voy a crear como un método de clase, sino como una función de tipo flecha. Entonces, este método es tipo función de flecha, tiene una característica muy importante, la cual si por ejemplo tomamos esta parte del state porque es aumentar y le cambiamos a más para que sume, nos vamos a navegador y le damos 2 y no nos marca el error del bind. No necesitamos hacer el bind en el constructor porque el método que es tipo función de flecha hereda el dis de la clase, y por lo tanto si tú declaras el state fuera del constructor, yo te recomiendo que siempre utilices funciones de flecha, ya que te evitas hacer los bind en el constructor. Cualquiera de las dos formas las acepta y son válidas en JavaScript. Sin embargo, la parte de un método de clase es la forma oficial y la que recomienda la documentación de React, mientras que las funciones de flecha no está en la documentación oficial, pero sí que es válida gracias a que utilizamos Babel. Así que tú decides cuál usar. Yo, dependiendo del caso, pues ocupo una u otra, pero depende de tu proyecto, pues puedes ocupar de esta manera. Bien, ahora toca hablar del state en los componentes funcionales. Vamos a nuestro componente hijo 2, donde vamos a poder manipular aquí el state. Para manipular el state dentro de este tipo de componentes, lo tenemos que hacer a través de un hook. No voy a explicar bien qué son estos en este momento, simplemente les voy a decir que vamos a usar useState. Más adelante vamos a hacer un video dedicado a este tema. Por el momento vamos a utilizar este hook que se llama useState para poder declarar un estado dentro del componente. useState es parte de la librería de React, así que lo tenemos que agregar aquí en el import para poder hacer uso de él. Y dentro de nuestra función basta con declarar una constante, un arreglo, state, setState. State y setState pueden ser el nombre que tú desees. En este momento lo voy a poner así para ejemplificar. Al hacer esto, ya hemos declarado un state dentro de un componente funcional. Entonces aquí voy a poner declaración. Y ahora state simplemente lo agregamos en lugar de props para poder tener el acceso a estos datos. En este momento nos marca un error porque título, subtítulo no existen. Entonces vamos a inicializarlo. En useState recibe como argumento la inicialización de nuestro state. Si aquí lo agregamos, ya ves que nos renderea sin ningún problema nuestro manejo de state. Ahora vamos a ir al render para agregarle nuestros controles y poder manipularlo. Le damos copiar y pegar. Ya tenemos aquí los controles para poder manipular nuestro state. Tenemos que eliminar los divs, ya que aquí no existe este contexto. Ahora nos marca error porque disminuir y aumentar no existen. Vamos a declararlas aquí. Abrimos una constante, ponemos disminuir, que va a ser igual a una función de tipo flecha, y lo mismo vamos a usar para aumentar. Le damos guardar y ya nos quita el error, pero bueno, no tenemos todavía nada de manipulación del state. Ahora, para hacer esto, lo que vamos a hacer es editar nuestra función de aumentar. Así que voy a copiar esto que tenemos en aumentar del componente anterior, le voy a borrar los dis, le doy a actualizar, borramos la consola, le damos clic y nos empieza a aumentar la cuenta en el state. Eso quiere decir que nuestro state está funcionando correctamente, ya que la cuenta aumenta sin ningún problema. Ahora, si nos vamos a disminuir y copiamos este if, lo pegamos dentro de nuestro componente funcional en disminuir, eliminamos los dis porque aquí no existen. Venimos aquí, borramos la consola, venimos a nuestro componente, aumentamos, disminuimos y ya está funcionando sin ningún problema. Bien, yo te recomiendo que dentro de la sintaxis de JSX no declares las funciones que necesitas, ya que recuerda que el método render siempre se ejecuta cuando haces un cambio de state o cambio de propiedades. Esas funciones se van a declarar por cada update. Es mejor declararlos fuera para que solamente se declaren una vez cuando cargue el componente. Y así de fácil es como podemos usar el state dentro de un componente funcional. Bien, ahora ha llegado el momento de hablar del ciclo de vida de los componentes. Y vamos a hacerlo y te voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizar component.mount y component.without.mount. Recuerda que si este video tiene bastante apoyo,
haré otro video y te mostraré cada uno de los métodos de ciclo de vida que existen en React. Por el momento solamente utilizaremos estos dos. Te voy a crear un ejemplo donde vamos a montar y desmontar un componente y podamos ver cómo se ejecutan estos dos métodos. Y lo haremos sobre los componentes de clase, ya que para poder ejemplificar el ciclo de vida en componentes funcionales necesitamos otros conceptos que no hemos visto aún y que lo haremos un poco después. Así que vayamos primero al componente de clase. Voy a copiar hijo 1 y lo que voy a hacer primero es eliminar estas de aumentar y disminuir, que no lo vamos a ocupar. Tampoco voy a utilizar este div, solamente lo voy a dejar como hijo y listo. Ahora voy a copiar este padre y lo voy a renombrar a padre 1. Le quito las propiedades porque no las vamos a necesitar. Ahora dentro de nuestro componente padre 1 voy a crear un botón y le voy a dejar el texto de ver. Dentro de componentes voy a eliminar a los dos hijos, solamente voy a dejar este nuevo componente que se llama hijo. Así tenemos ahora nuestro DOM montado, un botón y un componente. Ahora si nos venimos aquí a index, le voy a dar un margin top de 20 para que no se vea tan junto. Listo, me regreso aquí a index. Ahora para controlar el que podamos montar o desmontar al componente hijo, voy a declarar un state en el padre para que cada vez que yo le dé clic en el botón cambie una variable booleana, el cual si es true pues va a ser ver el componente y si es false pues vamos a ocultar el componente. Así que vamos a declarar nuestro estado que se llame ver y va a poner set ver para modificarlo. UseState lo declaro como false para que inicialice en oculto. Entonces si ver es true lo ponemos como ocultar y si ver es false lo ponemos como ver. Ahora lo mismo voy a hacer aquí dentro del componente. Si es true lo renderea y si es false lo ocultamos. Ahora voy a crear una nueva constante que se va a llamar ver componente, la cual simplemente voy a asignar set ver y le voy a pasar la negación de ver y le agregamos el on click en el botón. Así que cada vez que yo le dé ver u ocultar va a mostrar el componente o lo va a desmontar. Hacemos unas pruebas, lo quitamos, lo ocultamos y se está haciendo sin ningún problema. Ahora en el componente hijo vamos a agregar nuestros dos métodos de ciclo de vida. El componente didMount, le vamos a agregar un mensaje en la consola con el nombre del método y también lo vamos a hacer para component withoutMount. Le damos aquí una prueba, nos renderea después de que se montó y cuando lo desmontamos nos manda el de withoutMount. Puedes ver aquí está funcionando nuestro botón y ya vemos el efecto. Se ejecuta uno cuando se monta y cuando se desmonta. Ahora en component withoutMount vamos a declarar un set interval y cada segundo, y lo que vamos a hacer aquí es aumentar la cuenta del state como lo hemos venido haciendo. Entonces cuenta this.state cuenta más 1. Le damos guardar, mostramos el componente y aquí ya nos empieza la cuenta, pero no vemos cómo cambia el state. Déjame imprimir el state en consola para que veas el efecto que te quiero mostrar. Imprimimos el state, borramos la consola, le damos en ver, nos lanza el evento y inicia el set interval. Empieza a contar. Si yo le doy ocultar, se elimina el componente, pero el set interval sigue funcionando, lo cual es muy interesante que lo veas, ya que cuando tú tienes, por ejemplo, un componente que ha declarado eventos, que ha declarado listener, que ha declarado otro tipo de funciones, si tú no los das limpiar, se quedan funcionando en memoria ocupando recursos. Entonces lo que tú necesitas es cuando desmonten el componente eliminar todo eso que hayas declarado. Entonces para poder nosotros ejemplificar y eliminar el intervalo, voy a crear esta variable intervalo, la voy a declarar como nula. Ahora entro de component didMount igual o almaceno el intervalo que estoy creando y en component withoutMount lo que hago es un clear interval y le paso este intervalo que declaramos cuando se montó. Entonces le damos en ver, inicia el intervalo y cuando le damos ocultar se ejecuta nuestro component withoutMount deteniendo el intervalo y los recursos desaparecen con el componente. Esto es muy útil ya que te va a ahorrar recursos, le va a ahorrar datos a tus clientes. Si es que tienes una plataforma que hace muchas llamadas, esto va a hacer que no consuma tantos recursos, porque imagínate que en vez de un set intervalo sea una solicitud Ajax, una petición hacia algún servicio, estarías haciendo peticiones sin ningún sentido a ese servicio, consumiendo recursos tanto del lado del frontend y del lado del backend. Entonces
Así es como funciona el ciclo de vida de los componentes. Recuerda que solamente vimos dos. Si quieres que vea los demás métodos de ciclo de vida, cuánto apoyo le das a este video. Así que por el momento ya sabes manejar el state tanto en componentes funcionales como en componentes de clase, y has comprendido el ciclo de vida en los componentes de clase. Bien, espero que este video te haya gustado, que hayas aprendido a manejar bien el state y comprendido el ciclo de vida. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, activa la campanita y recuerda, sigue viajando por la web.